Me llena de orgullo y de satisfacción cuando un paciente que es médico, que ejerce la profesión de medicina, me elige como su cirujano plástico. Pero hoy el sentimiento es todo lo contrario. Me siento bastante triste por tener que atender a un colega médico que fue víctima de inyección de biopolímeros. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su doctor Ríos. Estamos hoy con un paciente de 43 años de edad, médico, que vive en México y trabaja en México con las autoridades de salud, con la policía de los médicos, con quienes ayudan a la población. El paciente tiene un cuadro clínico que se inició en el 98, cuando fue inyectado con una sustancia modelante en sus glúteos. Posteriormente, algunos años después, en el 2001, fue inyectado nuevamente. Esta sustancia presentó migración y complicaciones, por lo que fue sometido a una cirugía en el 2004. Pasaron muchos años, hasta el 2021, cuando empezó a sentir síntomas, presentó el síndrome de Asia. En el 2022 fue sometido a una cirugía plástica reconstructiva, la segunda remoción o retirada de biopolímeros. Presentó múltiples complicaciones, infecciones y necrosis que lo llevaron a tener secuelas gravísimas, deformidades brutales. Completó 8 cirugías en total. Mañana realizaremos la 9ª cirugía en él. Vamos a retirar biopolímero y vamos a reconstruir el área con sus propios tejidos. La resonancia magnética del paciente, el doctor nos muestra que tiene compromiso en su región lumbar. Se sienten nódulos hasta la región de espalda, la unión del tórax con la región lumbar, L1 y L2. Toda la región está llena de granulomas, como lo podemos ver en la resonancia magnética. Tiene granulomas en lo que será el colgajo superior, tiene granulomas en todas sus caderas, en la parte lateral del muslo y continúa hasta los pies. Tiene granulomas por debajo de estas regiones que tienen más pigmento, que corresponden a injertos de piel que fue tomada de otras regiones de su cuerpo. Hay granulomas debajo, hay compromiso muscular. Los cambios en la coloración de la piel nos hablan de un daño que lleva mucho tiempo. De hecho, él tiene más de 20 años con esta sustancia. Necesitamos de cirugías de resección amplia en regiones que son supremamente delicadas, frágiles, inextensibles, muy importantes desde el punto de vista anatómico, neurológico, funcional. Estamos con un doctor. Podemos ser víctimas de un engaño de alguna persona en la cual confiamos. Cirugía plástica es con cirujano plástico. No permitan que nadie, absolutamente nadie, les inyecte ninguna sustancia que previamente ustedes no hayan investigado y se hayan cerciorado que la sustancia es legal, tiene registros, tiene estudios y que no traerá consecuencias devastadoras, no solo en sus cuerpos, sino en sus vidas. Independientemente, si eres hombre, mujer, independientemente de qué edad tienes, independientemente de sus tendencias, este es un problema que tiene que dar la cara. Tenemos que exponerlo para de esta manera generar conciencia. Y es por eso que un médico, el doctor Carlos, accedió a mostrar su caso, su cuerpo, su intimidad, sus deformidades, su dolor, su drama, para que otras personas no sean víctimas, para que otras personas busquen el tratamiento adecuado, para que otras personas puedan llevar este mensaje a otros oídos, en otros lugares, en otros países, para que este problema por fin pueda detenerse con la ayuda de los pacientes y con la ayuda de ustedes.